Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy 20 de septiembre. El devocional de hoy se titula ¿Por qué obedecemos? Y el texto que vamos a leer es el Salmo 40, versículo 8, y dice así: El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Sin duda, nosotros tenemos que entender que este tipo de expresiones, ¿no?, que nos muestra el Salmo 40, tiene que ver con un corazón transformado por el Señor Jesucristo. Porque ninguna persona, ningún ser humano, así como nace, puede decir esto de esta manera. ¿Está bien? Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos bajo la ley del pecado y de la muerte. Esto es lo que dice Pablo. Y la voluntad de Dios nos es sumamente desagradable por ser enemigos de Dios. Ningún hombre, de manera natural, puede hacer la voluntad del Señor, ni siquiera desearla, ni siquiera quererla. Entonces aquí vemos que el corazón del salmista que escribió esto ha sido transformado profundamente. Y por eso él puede decir, tu ley está en medio de mi corazón. Esto no es algo que cada uno pueda inscribir en su corazón. Esto es algo que el Espíritu Santo hace. Está bien, ¿no? Es algo que Dios hace en la vida de una persona. Es Dios el que escribe su ley en nuestro corazón. No es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Y sobre esto queremos hablar, y para eso vamos a leer a MacArthur, como lo hacemos siempre. Dice: para un extraño y para muchos nuevos cristianos, si somos honestos con nosotros mismos, la obediencia a la voluntad de Dios puede parecer increíblemente difícil y desagradable, si no imposible. Negarse a sí mismo, tomar la cruz. ¿Está hablando en serio el Señor? ¿Eso es lo que de verdad espera de nosotros? Si no hay nada que nos cueste más que hacer esto. Si seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, ¿quién puede seguir a Cristo? Esto es lo que naturalmente pensamos. Yo en mi experiencia comencé a ir a la iglesia de pequeño, ¿no? Y a medida que fue pasando el tiempo y fui empezando a enfrentar mis propios retos personales, me daba cuenta que hacer lo que la Biblia decía era extremadamente difícil. Y no solo para mí, sino para todos los hermanos de la iglesia. Y entonces, al ver esto, uno comienza a construir una idea en la mente. Y es que lo que dice la Biblia es muy lindo, pero no es algo alcanzable, no es posible. Y esto tiene que ver con que miramos la escritura con ojos naturales. ¿Está bien, no? Porque en Primera de Juan 5, versículos 2 y 3, el apóstol nos recuerda una verdad sorprendente y reconfortante. Y es esta. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Jesús también dijo, ¿no? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Desde la mirada de la Escritura, tanto en boca de Juan como en boca del Señor, nosotros encontramos que obedecer a Dios no es difícil. Sin embargo, a nosotros nos parece que sí. Entonces, evidentemente, nosotros y la Escritura debemos estar mirando lo mismo, pero desde lugares diferentes. Y este es el punto. Cuando yo miro desde mi naturaleza humana, caída, pecadora, corrupta, esto de hacer la voluntad de Dios me parece que es una tarea imposible. Pero la Escritura, que mira desde la perspectiva de Dios, nos dice que esto no es difícil porque es Dios quien lo produce en nosotros, quien lo provoca. Y recuerden lo que venimos diciendo. Dios nos ha hecho sus esclavos. Esto ha ocurrido a través de la fe. La fe nos ha dado entrada a esta relación con Dios, donde ahora Él es el que manda. Nosotros ya no somos esclavos del pecado como éramos antes. Como esclavos del pecado, obedecer a Dios es imposible. Pero ahora somos esclavos de Dios
y los esclavos obedecen a sus amos. Hermanos, quien está frente a vos dando órdenes ya no es el pecado, sino es el Señor. Cuando el pecado es el que da órdenes, obedecer a otro amo, ¿no? Obedecer a Dios, es imposible, porque yo tengo un amo ya a quien obedecer. Pero el Señor Jesucristo nos ha libertado de ese amo y nos ha hecho esclavos de la justicia. Y por eso ahora podemos decir, como dice Romanos capítulo 6, que hemos obedecido de corazón al Evangelio. Y la obediencia del corazón debe ser la actitud y el deseo primordial de nuestras vidas. ¿Está bien? Nosotros obedecemos porque queremos hacerlo, porque tenemos un buen Dios, un buen amo a quien obedecer, no porque Él nos obliga. Ahora, el Señor ha conquistado nuestro corazón y nos ha librado de la esclavitud del pecado. Por tanto, obedecer al Señor con ganas de hacerlo no debe ser algo difícil. Y no es algo difícil porque es el rasgo natural de la nueva vida que Él nos ha regalado. Amén. Una persona que llega al Señor comienza a obedecer, comienza a tener en su interior el deseo de hacerlo. Y es verdad que nosotros decimos, y Pablo lo menciona en Romanos, que todavía en la carne el pecado sigue estando y sigue queriendo, ¿no?, gobernarnos. Pero el Señor ha roto las cadenas. Por tanto, hoy la decisión de a quién vamos a obedecer es nuestra. Es nuestra. Y el Señor no nos esclaviza como el pecado lo había hecho. El Señor, aunque es nuestro amo, nos invita a la obediencia. Y nos ofrece bendición si es que le obedecemos. Así que hoy, obedecer al Señor es lo mejor que nos puede pasar. Primero, porque obedecer al Señor es agradable. Y segundo, porque obedecer al Señor trae premio, para decirlo así. El Señor bendice a quienes le obedecen. En el pecado, cuando nosotros obedecíamos al pecado, lo único que ganábamos era maldición. En cambio aquí, el Señor nos da bendición. ¿Te das cuenta? Ahora tal vez vos sigas pensando que igual obedecer al Señor es difícil, que es complicado, que a mí no me da ganas. Y te voy a decir por qué pasa eso. Porque estás decidiendo obedecer al pecado, aunque ya no sos esclavo del pecado. Y el pecado te hace sentir que seguir a tu verdadero amo, que es Dios, si es que el Señor te ha salvado a través de Jesucristo, es muy pesado. ¿Está bien, no? Y no te conviene porque lo que Dios quiere es complicarte la vida. Si gravoso es para vos, si difícil es para vos obedecer a Dios, es porque estás obedeciendo a tu antiguo amo. Pero tu antiguo amo te está engañando porque Él ya no es tu amo. El Señor te ha comprado y tenés un amo a quien obedecer. ¿Te das cuenta? Ahora, hay una razón más por la que obedecer a Dios no es difícil, y es porque uno obedece a Dios porque le ama. ¿Está bien? Obedecemos a Dios porque le amamos. Y amar es un deber, es un acto de la voluntad, pero no es un acto agobiante. ¿Alguno está agobiado por amar a sus hijos o a su mujer o a su marido? Yo creo que no, ¿no? Nos deleita amar a nuestra familia y nos debe deleitar amar a Dios. Si es que le amamos, debemos entender esto, ¿no? Nadie ama a Dios diciendo, ¡ay, qué difícil me está resultando este amor que tengo en mi corazón para con Dios! No, yo estoy contento de tener ese amor en mi corazón, porque Él es bueno. Está bien, es delicioso amar a Dios, porque Dios es un Dios maravilloso, es un Dios atento, es un Dios que nos cuida, es un Dios que nos conquista, es un Dios que nos muestra tanta misericordia que uno está asombrado de Dios. ¿Me entienden, no? Entonces, le amamos porque Él nos ha amado primero y nos ha demostrado su amor primero. Entonces, ¿cómo vamos a estar agobiados
por obedecer a Dios. Al contrario, cada vez que obedecemos a Dios hay una sensación en el corazón de satisfacción. Es decir, Señor, gracias porque he podido obedecerte, gracias. ¿Está bien, no? Tal vez lo difícil está antes, cuando yo pienso en que tengo que obedecer a Dios y el pecado, que todavía está ahí presente dando vueltas, te dice, uy, ahora la vas a pasar mal. Ahora ¿sabes qué, no? Ahora despedite de todo lo bueno, porque vino Dios ahí, te va a esclavizar, te va a llevar a donde Él quiere. Y te está contando el mismo cuento que Satanás le contó a la mujer en el Edén. Entonces vos decís, uy, tiene razón el pecado, che. El Señor me va a hacer infeliz. Y no es verdad. Al contrario. Gracias a Dios que Jesucristo nos ha abierto los ojos para entender que no hay nada en el pecado que nos convenga y no hay nada en la desobediencia que nos convenga. Y que obedecer a un Dios que nos ama y a quien nosotros amamos es lo mejor que nos puede pasar. Por eso el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No es difícil. Y tu ley está en mi corazón. Tú la has escrito ahí. Y hoy yo puedo vivir para ti. Amén. Así que tengo una pregunta para dejarte, pues ya hemos concluido el devocional y pensando en lo que hemos hablado, quisiera preguntarte esto. ¿Cuándo te has deleitado en obedecer la ley de Dios? ¿Te ha pasado esto? ¿Lo has experimentado? Bueno, respóndelo ahí. Respóndelo. Amén. Seguramente mañana nos vamos a volver a encontrar con una nueva reflexión y con una nueva pregunta. Así que Dios te bendiga y mañana te espero.